Estamos en Destino Cero Accidente. Vamos a hablar de la norma 030 en todo este apartado, la NOM 030 STPS 2009, relacionada con los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, funciones y actividades. El objetivo de esta norma es establecer las funciones y actividades que deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. El campo de aplicación: la presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. De las principales definiciones que vamos a ver, para no leer todas, son las siguientes. Acciones preventivas y correctivas son aquellas que se establecen a partir de los resultados del diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo y que se refieren al listado de requerimientos en la materia, tales como estudios, programas, procedimientos, medidas de seguridad, acciones de reconocimiento, evaluación y control de los agentes contaminantes del medio ambiente laboral, seguimiento de la salud de los trabajadores, equipo de protección personal, capacitación, autorizaciones y registros administrativos. Es decir, cuando se encuentren un punto de todos los que aplican o se identifican en la norma 030, que ahorita vamos a ver más adelante de qué se trata, hay que tomar alguna acción que puede ser cualquiera de todos estos que se citan en este apartado. Luego, diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo es la identificación de las condiciones físicas peligrosas o inseguras, de los agentes capaces de modificar las condiciones del medio ambiente laboral, de los peligros circundantes al centro de trabajo, así como de los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables. Es decir, en el diagnóstico lo que vamos a hacer más adelante es identificar todos aquellos apartados normativos que nos aplican en cuestión de seguridad y salud o higiene. Continuando con las definiciones o las principales definiciones, nos vamos con personal ocupacionalmente expuesto. Este se le llama el POE. Grábenselo porque es de las definiciones que se repiten en varias normas y es aquel trabajador o grupo de trabajadores que en ejercicio y con motivo de su ocupación desempeña una actividad que se considera peligrosa. ¿Qué es un peligro? Peligro son las características o propiedades intrínsecas de los agentes o condiciones presentes en el ambiente laboral. Su grado de peligrosidad se obtiene al evaluar la potencialidad del efecto que pueden generar o provocar dichas características o propiedades de los agentes o condiciones. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, el PSST, es un documento que contiene el conjunto de acciones preventivas y correctivas por instrumentar para evitar riesgos en los centros de trabajo que puedan afectar la vida de salud e integridad física de los trabajadores o causar daños en sus instalaciones. Continuamos con responsable de seguridad y salud en el trabajo. Es el patrón o la persona designada por él para prestar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Riesgo es la correlación de la peligrosidad de un agente o condición física y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su salud o vida o dañar al centro de trabajo. Como expresión, el riesgo es igual al peligro por la exposición del trabajador. Aquí muchas de las normas tratan de evitar riesgos. Hay riesgos, por ejemplo, por corte y soldadura, por trabajo en alturas, por espacios confinados, etcétera, etcétera. Entonces, riesgo es muy importante que quede claro. Ahorita tratar de entender la definición, ya que más adelante, dentro de este mismo apartado, vamos a ver algunos ejemplos. Luego viene el riesgo grave, riesgo inminente. Es aquel que tiene una alta probabilidad de materializarse en un futuro inmediato y supone un daño grave para la salud de los trabajadores. En otras palabras, este riesgo grave o riesgo inminente es aquel que, si no tomamos alguna acción de manera pronta, puede desencadenar un accidente, incluso un accidente grave, una muerte, una defunción. Continuamos con seguridad y salud en el trabajo. Son los programas, procedimientos, medidas y acciones de reconocimiento, evaluación y control que se aplican en los centros laborales para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo con el objeto de preservar la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como de evitar cualquier posible deterioro al centro de trabajo. La otra definición es servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Son aquellos prestados por personal capacitado, en este caso puede ser interno, externo o mixto,
cuyo propósito principal es prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo mediante el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, iniciemos con la diferencia entre peligro y riesgo. ¿Qué es un peligro y qué es un riesgo? Peligro son las características o propiedades intrínsecas de los agentes o condiciones presentes en el ambiente laboral. Su grado de peligrosidad se obtiene al evaluar la potencialidad del efecto que pueden generar o provocar dichas características o propiedades de los agentes o condiciones. Riesgo es la correlación de la peligrosidad de un agente o condición física y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su salud o vida o dañar al centro de trabajo. Como expresión, el riesgo es igual al peligro por la exposición del trabajo. ¿Qué nos quiere decir esta última parte que está subrayada? Es decir, que el riesgo evalúa la potencialidad de un peligro de suceder. En otras palabras, peligro es aquello que pudiera causar un accidente y riesgo es la posibilidad o probabilidad de que ese peligro cause un accidente. Si todavía no queda claro, no te preocupes. Aquí tenemos algunos ejemplos de peligro y riesgo y esto es de las primeras cosas que también debe conocer y entender un profesional de la seguridad e higiene. Por ejemplo, tenemos peligro, en el primer apartado dice aceite tirado en el piso de un taller, pero por sí solo el aceite no me va a generar un daño. Ahora nos pasamos a la columna de riesgo. Riesgo es la posibilidad o probabilidad de que el aceite tirado provoque un resbalón y por consiguiente una caída. Volvemos otra vez a ver que realmente el riesgo incluye peligros. Comentarios, por ejemplo, dice, si solo está el aceite tirado y el trabajador lleva zapato antiderrapante, se pudiera decir que el riesgo de que se caiga es medio. El segundo supuesto, si el aceite está tirado y además el trabajador no lleva zapato antiderrapante, se pudiera decir que el riesgo de que se caiga es alto. En el segundo ejemplo tenemos el peligro de trabajar en alturas al cambiar una lámpara. Ahora nos pasamos a la columna de riesgo, dice la posibilidad o probabilidad de que al trabajar en alturas se caiga el trabajador. Nos vamos a los comentarios, a la evaluación, por así decirlo, de riesgos. Si trabaja en alturas, tiene arnés, línea de vida, un punto de anclaje seguro, está capacitado para trabajos en alturas y se acordonó el área, se pudiera decir que el riesgo de que se caiga es bajo. Caso contrario, dice, si trabaja en alturas, no está capacitado para trabajos en alturas y no se acordonó el área, se pudiera decir que el riesgo de que se caiga es alto. Entonces, esto es como que un adelanto de lo que vamos a ver más adelante relacionado a la evaluación de riesgos. Normalmente lo primero que se hace es que se identifican peligros y luego se evalúan riesgos, es decir, identifico algo que pudiera causar un daño y evalúo riesgos. La evaluación de riesgos no es más que decir qué tan probable es que el peligro que identificamos genere un problema, ya sea para la persona, para el centro de trabajo, para la maquinaria y equipo. El apartado 4 de la norma nos habla de obligaciones del patrón. El 4.1 dice, es obligación del patrón designar a un responsable de seguridad y salud en el trabajo interno o externo para llevar a cabo las funciones y actividades preventivas de seguridad y salud en el centro de trabajo a que se refiere el capítulo 5, obviamente de esta norma 030. El 4.1.1, el patrón podrá asumir las funciones y actividades preventivas de seguridad y salud a que se refiere el capítulo 5 en el caso de centros de trabajo que cuenten con menos de 100 trabajadores. Es decir, si el centro de trabajo es muy pequeño, el patrón puede asumir las funciones preventivas, es decir, él puede ser el de seguridad e higiene, siempre y cuando el centro de trabajo tenga menos de 100 trabajadores. Aquí digamos que ya depende del patrón
designarse al mismo o designar a alguien más para que lleve la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos ya el primer formato que puedes descargar o el primer formato que te podemos compartir es el formato de nombramiento. Este nombramiento es para el responsable de seguridad y higiene en el trabajo. En este momento tú estás viendo en la pantalla un ejemplo del nombramiento. Este formato ya está revisado para que cumpla con todos los puntos de la norma. Es decir, hasta arriba dice nombramiento, luego viene el texto que dice a todo el personal del centro de trabajo denominado. Ahí es para que nada más pongas el nombre del centro de trabajo al que perteneces. Y luego viene el texto, por medio de la presente se hace del conocimiento de todos los colaboradores que a partir del día, 01 del mes de septiembre del año 2021, 2022, 2025, nombro al C, ponen su nombre, como supervisor o coordinador o encargado, como ustedes le llamen en su centro de trabajo, de seguridad e higiene, que tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades. Y ya vienen todos los apartados que nos pide la norma 30 en cuanto a las funciones que debe de tener el encargado de seguridad e higiene. Entre otras son elaborar el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, elaborar el programa de seguridad y salud en el trabajo, las acciones correctivas, dar seguimiento, registrar los resultados por lo menos una vez al año, etcétera, etcétera. Y ya en la segunda página, atentamente, a los X días del mes X, del año XX, y ya tiene que firmarlo ahí el patrón o el representante del patrón que haya designado al responsable de seguridad e higiene. Te recuerdo que este formato está ya a tu entera disposición. ¿Qué pasa? En caso de que el patrón designe a un responsable de seguridad, higiene y salud, se recomienda elaborar un nombramiento por escrito con el texto del capítulo 5. En caso de que el patrón designe a un responsable de seguridad y salud en el trabajo, se recomienda elaborar un nombramiento por escrito con el texto del capítulo 5, que es el que vimos anteriormente y ya tienes disponible ese formato. Otras obligaciones del patrón son elaborar el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, elaborar el programa de seguridad y salud en el trabajo, o PSST, o la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud. También es establecer los mecanismos de respuesta inmediata cuando se detecte un riesgo grave e inminente. Ok, entonces seguimos con el siguiente formato, que es el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que es uno de los requisitos de la norma 030 STPS. Y aquí en la parte superior izquierda pueden poner el logo de su empresa. Luego aquí pueden poner también el nombre de su empresa. El área, recordemos que la norma nos dice que podemos evaluar o hacer el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo por áreas o por todo el centro de trabajo. En este caso lo vamos a hacer por todo el centro de trabajo, pero si fuera por áreas tendrían que correr este formato para cada área. Por ejemplo, que vayan a correr uno para producción y otro para oficinas administrativas. Tendrían que correr dos formatos para darle seguimiento en cada uno de los formatos. Luego viene la fecha de elaboración. Aquí ustedes entiendan, vamos a suponer que es el 01 del 2023. La próxima actualización me la recomienda que sea a más tardar el 01 del 2024. Recordemos que el diagnóstico lo puedo actualizar máximo una vez al año, es decir, en un periodo máximo de una vez al año. Ustedes lo pueden hacer cada 6 meses, cada 8 meses, pero definitivamente no puede pasar del año. De manera seguida, tenemos lo que son las normas de manera visual. ¿En qué porcentaje se cumplen las normas? La primera son las normas de seguridad. Aquí en este momento las tenemos al 100% porque tengo todo capturado como cumplido. Luego la norma 02 de salud. Bueno, las segundas normas de salud. El tercer compendio de normas, por así decirlo, sería organización. El cuarto compendio de normas serían específicas. Y al centro le pongo otros. Ahorita vamos a ver por qué otros. Vamos a abundar un poquito más en las específicas. Y aquí hay un cumplimiento global. Luego aquí ya hay una tabla un poquito más formal. Digamos que esta primera parte es para
tener el panorama rápido. Hay personas que son un poquito más visuales, pudieran fijarse un poquito más en esta parte, porque aunque ustedes son los de seguridad e higiene, puede ser que lo revisen, no sé, los gerentes, los accionistas, y a lo mejor a ellos les gusta más esta parte del círculo, o pudiera ser que les agrade más revisar de manera rápida el cumplimiento en esta tabla. Luego, continuando con esta parte, ustedes van a encontrar el formato así, es decir, van a encontrar las normas y van a encontrar el cumplimiento por cada norma. Van a encontrar o van a ver que los puntos de cada norma están ocultos. También van a poder notar que lo tenemos como por colores, es decir, va en base a lo que tenemos arriba. Las normas de seguridad las tenemos en un color lila, las normas de salud en un color entre verde y azul, las normas de organización en un color verde, normas específicas en un color como entre naranja y dorado, y otras normas las tenemos en color gris u otras disposiciones. Aquí vamos a detenernos un poquito en esta tabla. Dice porcentaje de cumplimiento, en este caso les digo que estamos al 100. Luego normas por materia, normas de seguridad, normas de salud, normas de organización, normas específicas y otras. Me voy a colocar aquí en las normas de seguridad y vemos que aquí tiene ya cargadas unas celdas y trae un promedio para sacarnos el porcentaje de cumplimiento. Siguiendo con esta tabla recuerden que se llama el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos las normas en una forma condensada y para poder desplegar todos los puntos que te aplican a cada norma, pues hay que apretarle aquí al menú para que nos despliegue toda la información. La primera, digamos que si vamos en orden de menor a mayor, en cuanto al número de la norma, empezaremos con la norma 01 STPS 2008, relacionada con edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. En este primer ejercicio, trata de llenarlo conforme a tus conocimientos. Si ya tienes algunos años en la seguridad e higiene, si ya has tomado algunos cursos, seguramente esta primera tabla de la norma 030, es decir, el diagnóstico, lo vas a hacer muy apegado a la realidad. Si apenas estás iniciando, no te preocupes, trata de leer, trata de entender a qué se refiere y empieza a llenarlo. Si estás laborando actualmente en un centro de trabajo, obviamente trata de llenarlo y busca la evidencia. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos en el primer punto, es el apartado 5.1 de la norma 01 CTP 2008, y nos dice que debemos conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo para que no representen riesgo. El tipo de evidencia en este caso es física. ¿Cumple o no cumple? Vamos a suponer que no cumple. Antes de ponerle no cumple, recuerden que ahorita tenemos todo al 100%. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos con palomitas. No voy a desplegar ahorita las demás normas, pero todo lo tengo con palomitas. Entonces, en esta tabla de Excel, si ustedes colocan 0, es un no cumple. Si ustedes colocan 1, es un sí cumple. En caso de que no les aplique, yo les recomiendo que lo dejen como sí cumple y le pongan aquí adelantito NA de no aplica. ¿Por qué? Para que no les reste puntos. Si no les aplica, es como si lo cumplieran, por así decirlo. ¿Sale? Para que no estén modificando la tabla, si no, la van a tener que modificar demasiado y eso les va a generar tiempo. Y recuerden que lo que tratamos es que ustedes no le inviertan tiempo a la talacha, pero ya la decisión es de cada uno de ustedes. Entonces, vamos a suponer que es un 0, de que no se cumple. Vamos a suponer que en el 5.2 no se realizan verificaciones oculares cada 12 meses al centro de trabajo, le ponemos otro 0. Vamos a suponer que no efectuamos verificaciones oculares posteriores a la ocurrencia de un evento que pudiera generar daños al centro de trabajo. ¿Cuáles son algunos de esos efectos o ocurrencias
que no son comunes, pudiera ser un incendio, un temblor, un tornado. Vamos a suponer que no lo hacemos y me voy a regresar tantito hacia arriba. Recuerden que la norma 01 es una norma de seguridad. Como ya empezamos a poner unos no cumple, ya bajamos del 100% que teníamos al 99.38. Y aquí en la gráfica, por así decirlo, también tenemos 99.38. Obviamente, si le pongo varios no cumplen, pues va a bajar más. Ya bajamos a 97.50. Voy a cerrar tantito la norma 01. Yo sé que no la hemos visto, pero no se preocupen, la vamos a ver más a detalle en el transcurso de este curso. Luego de la norma 02. De la norma 02 dice clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo integran, tales como plantas, edificios o niveles de conformidad con lo establecido por el apéndice A de la norma, es decir, el apéndice A de la NOM 002 STPS 2010. La evidencia es documental y vamos a regresar otra vez al ejemplo que pusimos en la sesión pasada de lo que es el riesgo de incendio. La clasificación de riesgo de incendio debe de cumplir con todos y cada uno de los puntos del apéndice A. El apéndice A, entre otras cosas, nos dice que debe tener el nombre del centro de trabajo, la superficie, el inventario de sustancias que nos indica el apéndice A. Vamos a suponer que tenemos todo eso, pero nos falta un dato. Volvemos al dato que igual pusimos en la clase pasada. Nos falta el número máximo de personas. Yo les recomiendo que le pongan no cumple. Le ponemos no cumple, ¿por qué? Porque le falta el número máximo de personas que pueden ocupar el inmueble. ¿Sale? Esta parte la pueden anotar aquí como comentario, es decir, que sí se tiene la clasificación del riesgo de incendio, pero le falta algo, ¿no? Aquí le pueden poner, le falta el número máximo de personas. Así lo voy a dejar para no entrar en mucho detalle. Y así nos vamos, ¿no? Luego, el 5.2 de la norma 02 es contar con un croquis, plano o mapa general. Vamos a suponer que ese croquis, mapa o plano general con las rutas de evacuación, puntos de reunión, etcétera, etcétera, no se tiene ni siquiera incompleto, sino no se tiene, ya se pone un 0 y no ponemos ninguna nota. Y así van leyendo ustedes, ahorita les digo, los que ya llevan rato les va a ser más fácil y seguramente van a poder hacer un buen diagnóstico desde un principio. Y los que no, traten de llenarlo y imagínense un centro de trabajo, unas oficinas, el último lugar de trabajo en el que ustedes estuvieron, si están en la universidad, evalúen los riesgos de la universidad para que puedan llenar toda esta información. Obviamente sabemos que las universidades no cumplen prácticamente con ninguna norma de la Secretaría del Trabajo, al igual que las oficinas gubernamentales, incluso la misma STPS, seguramente no cumple con la mayoría, ¿no? Entonces, ya ustedes van poniendo lo que no cumplen y así están todas las normas. Lo vuelven a ocultar. Entonces, de acuerdo a lo que llenamos ahorita, de la norma 01 ya solamente cumplimos el 70%, de la norma 02 el 91%. La NOM 04 tiene que ver con sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que utilizan en los centros de trabajo. Es decir, si ustedes no ocupan maquinaria, si no ocupan herramienta manual, porque también evalúa un poquito de la herramienta manual, herramienta en general, puede ser semimanual o automática, otro tipo de equipos, pues no les aplica. Aquí tienen dos opciones. Ya habíamos comentado que ponemos sí cumple y ponemos aquí no aplica. Esto para efectos de cuando venga la secretaría, le ponemos que no aplica, no aplica, no aplica, le ponemos no aplica todo. O la pueden eliminar. Nada más que si la eliminan, voy a eliminarla, nos va a marcar un error en las fórmulas. Recuerden que
está en color lila y es la norma 04. La celda en este caso es la E127. Ahorita les voy a decir por qué. Hay que grabarnos lo de la celda E127. Le damos a eliminar, pero efectivamente aquí me va a causar error. Lo que hacemos nada más es borrar esta que trae el gato ref y le damos enter. Y listo. Ya no me está contabilizando todos los puntos de la norma 04 que acabo de borrar. Luego viene la norma 05, que tiene que ver con condiciones de seguridad y higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, la norma 6, la norma 9, la norma 10, la norma 11, que tiene que ver con ruido, la 12, seguramente la 12, la 13, la 14 y la 15 no le van a aplicar a muchos centros de trabajo. Les vuelvo a repetir, ya tenemos dos opciones. O le ponemos que sí cumple y adelante le ponemos no aplica, o las eliminamos, pero si eliminamos todas estas de salud, vamos a hacer el ejercicio nada más para que quede claro. Vamos a suponer que no nos aplican de la 12 a la 15. Las elimino, pero inmediatamente después de eliminarla me voy aquí para quitar todos estos que dicen ref o gato ref para que la fórmula me siga funcionando. Listo. Vamos a meternos un poquito a la 11, que creo que es más común para la mayoría. Vamos a suponer que no contamos con el reconocimiento de ruido, ¿no? No hemos verificado que los trabajadores no se expongan a más de 105 decibeles. Vamos a poner 3 incumplidas y cerramos. Y obviamente ya bajó el cumplimiento del 100 al 92.86% en las normas de seguridad. Entonces, así funciona esto. Este formato les va a ahorrar mucho tiempo, porque ya viene todo capturado, nada más tienen que leer y decir si se cumple y no se cumple. Es muy importante que para todo si se cumple tengan la evidencia. Si no tienen la evidencia, pues a lo mejor lo marcan en amarillo en lo que buscan la evidencia y ya cuando tengan la evidencia, ya deciden si es cumplido o no cumplido. Lo vamos a cerrar. Entonces así nos vamos con todas las normas, la 11, la 17 que es de equipo de protección personal, la 18, les vuelvo a repetir, yo sé que algunos no están muy inmersos en la seguridad ahorita, pero con este curso van a tener todas las bases para poder desarrollar esto de manera correcta. Recuerden que este formato lo vamos a correr ahorita, al inicio del curso, vamos a ver todas las normas y lo vamos a volver a correr. ¿Esto para qué sirve? Pues nos sirve para ver si quedó claro, ¿no? Y ya me hayan quedado claros los conceptos del diagnóstico. Entonces, vamos a suponer que en la 17, que tiene que ver con equipos de protección personal, que no tenemos las indicaciones, procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo, disposición final del EPP. Es muy común que no se tenga. Vamos a ponerle 0 y guardamos, ¿no? Esto ustedes lo van a ir leyendo para que puedan ir contestando. Vamos a suponer que en la 18 todavía no contamos con el sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancia química. Entonces le ponemos un 0. Recordemos que este sistema armonizado es el sistema en donde viene un rombo rojo y al centro viene un pictograma en color negro. Ese es el sistema armonizado. Antes, recuerden que manejaban, o la norma manejaba otro sistema, que era el rombo con 4 colores, que era el rojo, el azul, el amarillo y los riesgos específicos. Ese sistema ya está obsoleto, ya no cumple con las normas oficiales americanas, entonces el sistema armonizado es el que les acabo de comentar, que trae los rombos en el marco en color rojo y el pictograma en color negro. Entonces la cerramos, esta 18, vamos a poner que nada más incluíamos en ese. Y vamos viendo ya el porcentaje, ¿no? De cómo va variando, cómo vamos bajando. Cuando una empresa
nunca se ha dado la tarea de cumplir con las normas de seguridad. Nos llegamos a tener un cumplimiento del 10, de entre el 10 y el 20%, a veces en algunas normas hasta del 0%. Y aquí tenemos el cumplimiento global, el promedio del cumplimiento de todas estas normas. Y así nos vamos con la 25, por ejemplo, de iluminación. Vamos a suponer que no cumplimos con el reconocimiento de los niveles de iluminación, le ponemos 0. Vamos a suponer que no llevamos un programa de mantenimiento de las luminarias, le ponemos 0. Y aquí cambia, automáticamente cambia el porcentaje. La 0.26, que es señalética, la 27, la 28, la 29, la 30, la 33. Vamos a irnos hasta la 35, que es de las recientes. Vamos a suponer que todavía no tenemos la política de prevención de riesgos psicosociales. Es más, vamos a suponer que no, que todavía no tenemos nada de esta nueva norma, y vamos a suponer que de la norma 36 tampoco todavía tenemos nada relacionada a los riesgos ergonómicos. Luego nosotros dejamos un programa de vigilancia a la salud de los trabajadores y para la prevención integral de las adicciones. La Secretaría del Trabajo ya está pidiendo esta información. Entonces, si no cumplen con alguno o no cumplen con todo, pues le ponemos que no cumplimos. Luego, la atención de emergencias y contingencias sanitarias. Recuerden que con el COVID tuvimos que hacer un protocolo de seguridad sanitaria y básicamente lo que estamos haciendo es copiar los primeros 6 puntos de ese protocolo de seguridad sanitaria. Aquí en este caso, las empresas de las que más o menos les damos asesorías, casi todas cumplen, entonces lo voy a dejar aquí como cumplido. Acceso a la seguridad social. Es una obligación del patrón dar el acceso a la seguridad social. Si no lo tuviera, pues le ponemos 0. Y el reglamento interior de trabajo. ¿Vale? El reglamento interior de trabajo debe contemplar todos los temas de seguridad, higiene y medio ambiente. Bueno, de seguridad y higiene, perdón. Luego, lo que es el aviso de accidentes, también lo está pidiendo la Secretaría del Trabajo en la actualidad. Si no se da aviso, en los términos que está el texto, pues así quedaría. Entonces nos vamos hasta arriba y esta empresa, así de rápido, la verdad es que no pusimos muchos puntos incumplidos, tiene un cumplimiento global del 67%. Por grupo o compendio de normas específicas, o normas por materia, normas de seguridad cumple el 96%, normas de salud cumple el 56%, normas de organización al 95%, específicas no aplica en este caso, y otros 20%. Entonces, así es como funciona este formato de diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si continuamos con este mismo anexo que le estamos dando, recuerden que primero vimos el diagnóstico y en la siguiente pestaña está el programa de seguridad y salud en el trabajo. Tiene la ventaja de que está correlacionado con el diagnóstico. En el diagnóstico como tal vemos que si cumplimos y que no cumplimos y listo. Ahí no hay más. Y recuerden que en lo que no aplica le vamos a poner NA, si son algunos puntos de una norma, con la opción de que ustedes los eliminen o, en su defecto, que eliminen toda la norma completa si fuera el caso de que no les aplicara la norma completa. En la siguiente pestaña, que ya es el programa de seguridad y salud en el trabajo, también conocido como PSST, es también obligatorio dentro de la norma y nos pide el PSST o la relación de acciones preventivas y correctivas en materia de seguridad e higiene. Entonces, en el programa de seguridad y salud en el trabajo ya viene la relación de acciones preventivas y correctivas en materia de seguridad y higiene, o por lo menos ya viene plasmado para que ustedes terminen de llenarlo. El nombre de la empresa ya viene de la hoja anterior. El programa a dónde aplica también ya viene de la hoja anterior. Me estoy aquí
colocando en las celdas para que vean que ya viene de la hoja anterior, la fecha de elaboración también y la próxima actualización también. Entonces, aquí en las normas, lo único que hay que hacer es filtrar. Obviamente los unos no tendría caso que estén aquí, porque en teoría, si lo cumplimos al 100%, no habría por qué hacer una acción correctiva o preventiva. Entonces, nada más filtramos los que tengan la X, es decir, que tienen valor 0, y suponiendo que el 5.2 no lo tuvimos cumplido, que es realizar las verificaciones oculares cada 12 meses al centro de trabajo, todo esto lo jala, pero a partir de la acción preventiva o correctiva, necesitamos ya poner cuál va a ser la actividad específica o con qué vamos a cumplir. En este caso es sencillo, es programar y realizar las verificaciones oculares correspondientes, además de dejar evidencia de la ejecución de las mismas. Cuando se inicia, en este caso, la fecha propuesta, la que ya teníamos que otorgar de una empresa, es el 01 de septiembre de 2021. ¿Quién es el responsable? La CSH es un concepto que vamos a ver más adelante. Yo sé que la mayoría ya lo saben, pero es la Comisión de Seguridad e Higiene, y la Comisión de Seguridad e Higiene está o surge a partir de la norma 019 STPS. Fecha final o fecha de compromiso es el 28 de junio de 2022. Entonces, todo esto va a estar vacío. Ustedes ya tienen que nada más poner su acción preventiva o correctiva, la fecha de inicio responsable y la fecha final para cada punto incumplido. Les vuelvo a decir, no tiene caso que tengan todo desplegado. Lo ideal nada más es que tengan eh, aquellas acciones que no se cumplieron. Por ejemplo, aquí de la norma 02, esta empresa creo que nada más cumplió 1 o 2 puntos, por eso salen tantos en 0. ¿Sí? Pero no tiene caso porque normalmente, aparte de tenerlo en digital, pues las empresas imprimen esta información. Recuerden que la evidencia puede ser digital, así lo dice la Secretaría, en medios digitales o impresa, cuando les pide la evidencia documental. ¿Sale? Entonces ya ustedes deciden si imprimen todo esto y no, pero de todos modos, aunque no lo mandaran a imprimir, pues sería mucha información. Entonces yo les recomiendo que solamente se queden con los puntos incumplidos. Todo esto de la norma 2, en este caso la norma 4, son pocos puntos de por sí, y esta empresa incumplió 1, 2, 3, 4, 4 puntos incumplió de la norma 4. Y así se van con cada uno ya. Les digo, si filtran, ya se olvidan de todos los cumplidos y todos los no aplican. Ya nada más el no aplica si es forzosamente necesario colocar una actividad o una acción que tenga que ver con cómo cerrarla, ¿no? Cómo complementar algún documento, por ejemplo, si es que le hacía falta algún dato o un apartado de acuerdo a la norma. Entonces, esto es lo que quería ver con ustedes del programa de seguridad y salud en el trabajo. Les digo, ya viene más de la mitad capturado y está muy, muy sencillo ya por lo menos de ponerlo en el papel para el seguimiento. Ustedes mismos ponen sus tiempos, recordando que no puede ser más de un año, ni tampoco más allá de los periodos que ustedes establecen para cada revisión o actualización, tanto del diagnóstico como el programa de seguridad y salud en el trabajo. En este caso tenemos lo que es el procedimiento para riesgos graves o inminentes, que trae un espacio para que ustedes pongan el logo, la identificación si es que lo quieren codificar, edición, fecha y el número de páginas. El objetivo es establecer los mecanismos de respuesta inmediata cuando se detecte un riesgo grave inminente. El alcance aplica a todo centro de trabajo denominado. Aquí le ponen ustedes el nombre de su empresa, referencias normativas, responsabilidad, y en esta parte de responsabilidad viene la encomienda que se le da al responsable de seguridad e higiene y o a la Comisión de Seguridad e Higiene. Entre otras, es analizar los riesgos detectados dentro del centro de trabajo. Las siguientes, establecer las medidas preventivas y correctivas de manera inmediata cuando se detecte un riesgo grave o inminente. Esto recuerden que lo dice la norma 030, que se debe de contemplar.
y en caso de que no se pueda establecer una medida preventiva o correctiva de manera inmediata, se deberá de cancelar, inmovilizar y o clausurar de manera temporal el proceso, actividad maquinaria o condición que es motivo en tanto o de riesgo, en tanto no se asegure que no representa un riesgo grave e inminente para los trabajadores. Entonces, este es el procedimiento propuesto para que ustedes puedan comprobar que cumplen con ese apartado de la norma, es decir, la de, en caso de que haya un riesgo grave e inminente, hay que tomar acciones. También otra forma de poder demostrar que se toman acciones inmediatas es cuando hay un accidente o incidente y se hace tal vez un análisis de ese accidente, un análisis causa-raíz, se determinan las medidas preventivas y correctivas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra forma, pero yo les recomiendo que de todos modos metan este procedimiento y si tienen acciones adicionales, las pueden complementar este procedimiento para enriquecerlo. Entonces, ya que vimos un poquito de nuestra primera práctica, continuamos con la última parte de la norma, es decir, otras obligaciones del patrón, en este caso la continuación, incorporar en el PSST o en la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo las acciones y programas de promoción para la salud de los trabajadores y para la prevención integral de las adicciones que recomienden o dicten las autoridades competentes. Si ustedes recuerdan, al final del formato tenemos unos apartados en color gris y ya contemplan esta parte de la promoción para la salud de los trabajadores y para la prevención integral de las adicciones. Luego, incorporar en el PSST o en la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo las acciones para la atención de emergencias y contingencias